Capítulo 2. Problema evolutivo: la explosión cámbrica. Bueno, seguimos con el tema. Pero dejando las preguntas anteriores en pausa. Existe un enigmático problema que se plantean los evolucionistas, el cual es la explosión cámbrica. ¿Qué es la explosión cámbrica? Según la especulación científica, veamos algunos conceptos. La explosión cámbrica o radiación evolutiva del Cámbrico fue la aparición repentina, desde un punto de vista geológico, y rápida diversificación de organismos macroscópicos multicelulares complejos, en los inicios del período Cámbrico, hace 530 millones de años. Wikipedia. Esto, desde que lo escuché, siempre me ha dado mucho que pensar. Primero, antes de esto, ¿cómo se formaron las células? ¿Qué mecanismo impulsó a que esto sucediera? Si según se entiende antes no existían, o estaban separados de los componentes actuales según lo afirma la ciencia. Y posterior a la formación de las células, ¿qué las impulsó a formar asociaciones correctas y complejas, para formar individuos, sistemas internos que sustentaban a estos seres como los encontrados en ese periodo? Algunos autores afirman que la teoría de la evolución de los organismos está probada por los datos paleontológicos. Esto no es exacto, porque en la ciencia no existen criterios positivos de prueba. Siempre es posible hallar nuevas interpretaciones que expliquen los hechos en el marco de una nueva teoría. Los datos no prueban una teoría, sino que pueden corroborarla, por ser compatibles o congruentes con ella. Darwinodi. Ciertamente, no existe una respuesta absoluta sobre esto. Como les dije, aún la ciencia especula sobre cuáles fueron los procesos, y qué mecanismos determinaron esta explosión cámbrica. Y de las cuales surgen preguntas como estas. ¿Cómo es posible que estos saltos evolutivos repentinos, sin ningún patrón gradual de evolución, se den de esta manera? ¿Acaso esto no contradice la evolución gradual como formas anteriores de vida semejante? ¿Consigue los mecanismos propuestos hasta ahora por la ciencia de procesos inconscientes, carentes de toda dirección, crear planes corporales, códigos genéticos y órganos complejos? ¿Será que creer en casualidades perfectas no es lo mismo que decir que son milagros materialistas, para no decir que es un misterio? Lamentablemente, las supuestas mentes de la ciencia parece que le dan más credibilidad a la casualidad o el azar, para evitar salirse del dogma evolutivo. Por ello dejo un comentario de Philip Oliger, creador de una enzima sintética con supuestas posibles aplicaciones, o sea, un científico reconocido. Nuestro trabajo sugiere que, en principio, hay un número de posibles alternativas a las moléculas de la naturaleza que proporcionaran los procesos catalíticos necesarios para la vida. La selección de la vida de ARN y ADN podrá simplemente ser un accidente de la química de la prehistoria. Vaya. ¡Qué accidente más fantástico! Es como lanzar un plato de porcelana desde el piso 20, y que al estrellarse contra el pavimento, forme una taza de porcelana perfectamente hecha, para tomar el té. En contraposición a esto tenemos otra frase. Sí, puede decirlo así. Intente penetrar con nuestros medios limitados a los secretos de la naturaleza y encontrará que, detrás de todas las concatenaciones perceptibles, queda algo sutil, intangible e inexplicable. La veneración a esta fuerza que está más allá de lo que podemos comprender es mi religión. En ese sentido soy, de hecho, religioso. Einstein, citado en The Diary of a Cosmopolitan, 1971, de H. G. Kessler, página 157, Londres. Weidenfeld y Nicolson. Soy de la misma opinión. Para mí la ciencia nos cuenta la historia de Dios, pero de una manera científica, no religiosa. Apelo, amigo lector, a su sentido común. ¿Cómo es posible que dejemos esto a la casualidad y al azar? El diseño del ojo compuesto, intestinos, antenas, apéndices articulados, y un sistema central para operar todo ello. Esto se dio espontáneamente en este periodo. Por lo cual es obvia la pregunta. ¿Cómo fue esto? ¿Producto de una serie de casualidades que crearon causalidades? Sin contar el surgimiento mismo de la vida en sí. Y todos surgieron así no más, por sí solos, sin dirección, ni programa alguno, solo el azar. Ya que al aceptar un programa, o dirección, la cosa les cambia, o sea, les cambia sus vidas ateas. Mi opinión, y cada uno de ustedes, amigos, debe tener la suya, es que la ciencia nos ha contado sobre la existencia del Dios creador, pero de otra forma. Ya que en la ciencia hasta ahora solo nos cuenta el funcionamiento y los componentes usados por el Dio Altísimo, de una manera más comprensible y dinámica.
En la Biblia, debido a que no es un manual de ciencia, no va a explicarlos de una forma científica. Por lo que para mí, la ciencia y el Shaddai son uno, y es por ello que la ciencia es mi único medio de explicar la existencia de Hashem. Sin embargo, existe en este medio, científicos conscientes, de lo que es imposible explicar solo como meras casualidades. El Dr. Frank Salisbury, de la Universidad del Estado de Utah, Estados Unidos, calculó que la aparición espontánea de una molécula básica de ADN contaba con unas posibilidades tan ínfimas que cabía calificarla de imposibilidad matemática. Salisbury tiene una licenciatura y una maestría de la Universidad de Utah. Recibió su Ph.D. del Instituto de Tecnología de California. Enseñó durante 11 años como profesor en la Universidad Estatal de Colorado, antes de unirse a la facultad de la USU. Salisbury escribió el libro de texto más vendido, Fisiología Vegetal con Cleon W. Ross, y el editado Geoquímica y la Biosfera con Sexto Bernatsky. Salisbury no tiene ninguna vinculación religiosa, pero llega a una conclusión lógica. Lo que quiere decir que la complejidad y exactitud de las reacciones químicas para formar una molécula de ADN son abismales para ser un proceso sin supervisión, o solo un mero hecho casual de eventos que sucedieron sin ningún fin inteligente aparente. Pero, esto de la evolución de organismos inferiores, me ha llevado a más preguntas, de las cuales no he recibido respuestas. Según las teorías evolucionistas, los organismos fueron reproduciéndose al tiempo que se hacían más intrincados. Pero en algún punto, la hembra de ciertas especies tuvo que haber desarrollado células reproductivas que requerían la fertilización por parte de las células complementarias del macho. Además, a fin de transmitir a su descendencia el número debido de cromosomas, las células reproductivas de ambos padres pasan por la meiosis, singular proceso que les reduce a la mitad del número usual de cromosomas. De este modo, no se produce un exceso cromosómico en la descendencia. Además, vemos que en la explosión cámbrica no fue así, pues no se hallaron organismos anteriores, con una evolución acelerada que pudiera dar las nuevas especies que se dieron en ese periodo. Ahora bien, este proceso tuvo que haberse dado en otras especies. Entonces, ¿de qué manera se las arregló cada primera madre para reproducirse con un primer padre plenamente desarrollado? ¿Cómo consiguieron de golpe reducir a la mitad el número de cromosomas en sus células reproductoras respectivas, a fin de tener descendientes sanos con las características de los dos? Además, si estos medios genéticos surgieron poco a poco, hubo un momento en que su formación fue parcial. En tales circunstancias, ¿cómo pudo haber sobrevivido cada macho y cada hembra? Haciendo preguntas como estas, al ver que nadie me daba una respuesta satisfactoria, fue lo que poco a poco me llevó a aceptar la existencia de un creador, nuestro amo del universo. Akadosh Baruj Hu. En la próxima parte seguiremos, con más exposiciones científicas y sus respectivas interrogantes. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.